Contemplen la cabeza de su amada reina furiosa. ¡Contemplen la cabeza de su amada reina furiosa! ¡Ay, jodas, bro! Empezando por los detalles más interesantes que nos dejó Joker 2. El giro de la trama de la doctora Harleen internándose voluntariamente en Arkham no se lo sacaron de la manga, ya que de hecho esa es justamente la historia original de la belleza en los cómics, quien después de especializarse en psiquiatría y especializarse en psicología criminal, pidió trabajo en el asilo Arkham, donde al darse cuenta que el resto de médicos no podían entender bien las mentes de sus pacientes, tuvo la brillante idea de hacerse pasar por una paciente para estudiar de cerca a Joker. El problema es que en vez de sanarlo, más bien quien terminó bien loca fue ella, primero porque Joker le enseñó la satisfacción que se siente al hacer justicia por mano propia, mandando a asesinar al ebrio que mató a su papá en un accidente automovilístico, pero que luego salió libre debido a que tenía contactos en la policía, y luego porque le aventó un tanque de químicos que le desquició el cerebro por completo. Obviamente está loca. ¿Por qué me excita tanto? Luego, en cuanto al hecho de que Harley está embarazada, si nos basamos en los cómics, de ahí podría nacer su hija Lucy, quien no tiene mucho de especial más que decidió darla en adopción a su hermana para tenerla lo más alejada posible de Joker. Luego en Batman Beyond Universe se reveló que tiene nietos, pero nunca mencionaron el nombre de su mamá. Y por último, en el universo White Knight, sus dos hijos hacen hasta lo imposible por revivir a su papá, embarazo el cual no se sabe si será relevante para un futuro, ya que por un lado la muerte de Arthur significa que el universo de este Joker llegó a su fin, pero por el otro la locura de la Harley Quinn de Lady Gaga, más el detalle de su embarazo, más la insinuación de que ha nacido un nuevo Joker en este universo, podrían ser pistas de que este universo va mucho más allá del actor Joaquin Phoenix, que hablando del nuevo Joker, tras este desgraciado haber asesinado a Arthur, quien por cierto se llama Ricky y es interpretado por el actor Jacob Loveland, usa la misma navaja con la que lo asesinó para cortarse las mejillas hasta asemejar una sonrisa permanente, lo cual obviamente se presta para teorías de que esta película está ambientada en el mismo universo que el Batman de Christian Bale, que si este nuevo Joker en realidad es el de Heath Ledger pero de joven, y que seguramente harán películas y series de este personaje hasta convertirse en el Joker que vimos en Batman el Caballero de la Noche. Teoría la cual en gran parte se debe a que este Joker también tiene las mejillas cortadas, que por propias palabras del cerdo fueron cortadas por su papá una noche que estaba demasiado ebrio, ya que al verlo demasiado serio debido a que estaban golpeando a su mamá, le quiso dibujar una sonrisa en el rostro para demostrar que siempre estaba feliz. Solo que en la misma película también insinúan que el bruto cuenta una historia diferente cada que amenaza a alguien con rebanarle los cachetes, mientras que en cuanto al inútil de Harvey Dent, también ronda por internet la teoría de que Joker 2, que está ambientada en los años 80, pudo haber iniciado su carrera como fiscal auxiliar, mientras que para Batman 2 ya dio el salto a fiscal de distrito, que por cierto, también rondan por ahí más teorías descabelladas de que podría ser el Joker de Barry Keoghan, pero esto se descarta de inmediato debido a que el bruto nació en 1990, y repito que las películas de Joker están ambientadas a principios de los 80s, por lo que es imposible, teorías las cuales fueron respondidas por el propio director de esta película, Todd Phillips, diciendo que lo que trató de dar a entender con ese final es que las acciones de Arthur inspiran a otras personas igual de dañadas que él a seguir sus pasos, y que desde Joker 1 dejó bien claro que esta película está ambientada en un universo totalmente independiente, por lo que las conexiones con la saga del Batman de Christian Bale podrían ser más un homenaje que un universo interconectado. Le quitas lo divertido a la vida. Y ahora en cuanto al episodio 4 de Agatha All Along, en cuanto a las fases de la luna que indican la temática de la siguiente prueba, en el episodio 3 mencionaron que la luna llena corresponde al elemento agua, por ello esa prueba tuvo como protagonista a la bruja del agua Jennifer, y al final tuvieron que sobrevivir a este elemento cuando se inundó la mansión. Luego en el episodio 4 mencionaron que la luna creciente corresponde al elemento fuego, por ello tuvo como protagonista a la bruja de fuego Alice, y vaya que este elemento se hizo presente para ponerle fin a la maldición de su familia, por lo que si nos basamos en la letra de la balada de las brujas que dice aire, tierra, fuego y agua en hermandad, significa que aún falta la prueba del elemento aire que corresponde a la luna menguante, y que tendrá como protagonista a la bruja del aire Lilia Calderú, quien seguramente se tendrá que enfrentar a la masacre de brujas que tanto la atormenta, y a la propia muerte que ya sabemos que es Río Vidal, mientras que en cuanto a la prueba del elemento tierra que corresponde a la luna nueva, desde el primer capítulo dejaron en claro que la bruja verde es la bruja de la tierra, quien por más que sea la muerte o sea una de las entidades cósmicas más poderosas, seguramente su prueba estará relacionada con su diálogo diciendo: hace muchos años amé a una persona y un día tuve que hacer algo que no quería, pero era mi trabajo y debido a ello la lastimé. Lo cual seguramente se refiere a que ella fue quien le arrebató la vida al hijo de Agatha Nicholas, por lo que seguramente ese capítulo será muy emotivo y lleno de becerros candentes. Oh my God.
Y regresando con el tema de los elementos, las ramas del sendero también indican cuál será la siguiente prueba, ya que en el capítulo 2 eran azules representando al elemento agua, luego en el capítulo 3 naranjas representando al fuego, y luego en el capítulo 4 moradas, quiero suponer que representando al aire. Luego en la escena de la fogata Lilia menciona haber sido mordida por un vampiro pero no le hizo ni cosquillas, por lo que si nos vamos a los cómics, en sus primeros años como bruja esta puerca se relacionó con Gregory Rousseau, o sea el inútil que por estar de metiche con el libro Darkhold, accidentalmente maldijo a toda su descendencia a convertirse en hombres lobo al cumplir 18 años de edad, y entre sus nietos más conocidos está el hombre lobo de Jack Russell, quien ya tuvo un especial de Halloween en el UCM, especie la cual son los principales enemigos de los vampiros, pero al igual que ellos y los zombies técnicamente todos son hijos del demonio Catón, ya que todos fueron creados a partir de la magia oscura del Darkhold que fue escrita por este pibe. Luego Agatha por su parte menciona haber sido atacada por las Hijas de la Libertad, las cuales en los cómics son un grupo de minitas que como su nombre lo dice buscan la libertad universal, pero como para ello necesitaban poderes fueron entrenadas por Agatha en el mundo de la magia, y la versión más reciente de este equipo está conformada por Sue Storm de los Cuatro Fantásticos, Spider-Woman, Black Widow y Sharon Carter entre otras. Me las voy a comer todas. Y por último de Agatha All Along, la canción número 2 que aparece en el vinilo que les provocó la maldición se titula nada más y nada menos que Mujer Pelirroja, la cual 100% tiene que ser una referencia a Wanda el amor de mi vida Maximoff, por lo que con este ya son dos objetos que hablan sobre la leyenda de la bruja escarlata al igual que el Darkhold, belleza la cual ya está confirmada para aparecer en esta serie pero tal vez no de la manera que esperamos, ya que ha salido a la luz esta foto del set de grabación donde vemos a las actrices Chloe Camp y Micaela Russell, que en el caso de Chloe interpretó a la versión joven de Lilia en el capítulo 3, y en el caso de Micaela interpretó a la joven Wanda en WandaVision, lo cual 100% confirma que en el capítulo donde Lilia será la protagonista, o sea el de la bruja del aire correspondiente a la luna menguante, veremos a estas dos minas de jóvenes, por lo que nuevamente si nos vamos a los cómics, Lilia combinó sus poderes clarividentes con el libro de Cagliostro para predecir el día exacto en que Wanda manifestaría sus poderes por primera vez, y esto con el propósito tanto de predecir el alcance de su poder como de guiarla por el camino correcto, solo que como esta ruca ha vivido incluso más siglos que Agatha, y por lo tanto no tendría sentido que cuando Wanda fuera una niña ella también lo fuera. Seguramente al igual que en los cómics veremos a Lilia usando su bola de cristal para predecir el día en que Wanda manifestaría sus poderes por primera vez, que por WandaVision sabemos que fue cuando alteró la probabilidad en el misil de Industrias Stark que cayó en su casa pero gracias a ella no explotó, aunque seguramente en esta serie irán todavía más al pasado para mostrarnos el momento exacto en el que el demonio Catón dotó a Wanda de magia del caos, quien por si no sabían lo hizo con el propósito de en un futuro regresar a la Tierra a través de ella, y aguado porque de esa teoría ser real, significa que Marvel no solo se conformará con por fin darnos a Mephisto, sino también al demonio Catón en carne y hueso visto a modo de estatua en el multiverso de locura. ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Voldemort ha vuelto! Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si eres Team Mephisto o Team Catón. Recuerden suscribirse al canal con campana o si no cancelarán Agatha All Along así como cancelaron The Acolyte. Y saludos para FMOG, FMOJ, Manuel Cruz, María Lozano, John Diego, Lino Alonso, José Daniel, 182 que dice: al final Lady Deadpool no resultó ser Ryan Reynolds con peluca. Pito. Pito doble. Pito triple. Pito meteórico. Y Jaciel Antonio que dice: Deadpool y Wolverine fue el verdadero multiverso de la locura. Esto del multiverso no está padre. Solo ha sido fracaso. Tras fracaso. Tras fracaso. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, a duro. Y nos vemos a la próxima. Y si pones en los comentarios patacones de cochinito frito te daré corazón.